Aleluya. Dios es bueno. Amén. Existe un pasaje en la Biblia que nos hace reflexionar mucho, mucho, mucho. Este pasaje es la preparación del corazón para recibir a Jesús. Preparar el corazón para entrar en el perdón. A veces dejamos eso atrás y creemos que basta solamente con levantar nuestra mano y decirle: Dios, perdóname, y darse la vuelta y decir: ya estoy perdonado. Creo que hay algo que no ha caído bien en ese punto, ¿verdad? Y necesitamos examinarlo, necesitamos verlo, necesitamos tocarlo. Y este punto lo voy a tocar ahora. Es una lucha muy, muy terrible, muy tremenda, que vamos desempeñando todos nosotros. Todos nosotros vamos desempeñando el cambio de mentalidad, el cambio de mente, el cambio de pensamiento. La razón por la cual usted está aquí en la iglesia, la razón por la cual para algunas personas la entrega de sus dones, sus recursos a Dios es primordial, y el pensamiento de otros que dicen: conmigo no cuenten, Dios, conmigo no cuenten, ¿verdad? Y es una forma de pensamiento. Esta forma de pensamiento va a ser cambiada, y tú, amado hermano, estás siendo preparado para ir a un sitio muy especial, que es la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es primordial que primero conozcas quién eres tú. La palabra que se utiliza aquí es la humildad. La humildad no es tirarse para que alguien pise sobre tu vida. La humildad es reconocer quién eres a los ojos de Dios, ni arriba, pero tampoco abajo, exactamente quién eres. Y es en esa cuestión donde vamos recibiendo toda esta transformación. Antes de dar este seguimiento, quiero felicitar a mis hermanos, a Edgar, a Rosy. El día de ayer cumplieron 22 años en su matrimonio, ¿verdad? Y nos da mucho gusto. ¿Podemos darles un aplauso? Muchas felicidades. Y apenas hace unos días, quizá 2 semanas, ¿verdad? También tuvimos otro aniversario, pero este fue por 45 años, hermano. Inocencio, hermana Esther, sí, 45 años. También denle un aplauso. Y quiera Dios que nos conceda, ¿verdad? Que el día que cumplan los 50 años, tenerlos aquí al frente y celebrar, no una renovación de votos, porque la renovación es para quien ha falseado, sino una confirmación de su matrimonio, ¿verdad? Y bendecirlos y darle gracias a Dios por el gran ejemplo en un tiempo en donde las cosas van a ser cada día más difíciles, ¿verdad? Así que iniciemos. En Lucas capítulo 3, en el versículo 3, el Bautista está preparando un caminar, está preparando una forma de vida, va preparando el ingreso de Jesús al escenario mundial, al escenario espiritual y al escenario de la fe. Y dice aquí en el versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y miramos aquí a la inversa. Si una persona no se arrepiente, no puede recibir el perdón de pecados. Y la palabra arrepentimiento es la base que vamos a tocar hoy, ya que la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Una persona que no cambia su mentalidad en relación al pecado, seguramente no va a poder dejar de pecar. Aunado a esto de que una persona que cambia su pensamiento, es apta para recibir a Jesucristo. Y miramos aquí cómo hemos menospreciado las grandezas del Dios omnipotente en la figura de Jesucristo. Hemos dejado ahí, y a veces nos atrevemos a ofrecerle un corazón hueco, un corazón vacío, un corazón lleno de inmundicia, ¿verdad? Sin embargo, no es así. El Bautista le decía a la gente: preparen su corazón, ahí viene Jesús. Y Jesús trae el perdón de pecados, ¿verdad? Pero esto se va a empezar a mover mediante
mediante el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. Una persona que roba va a seguir robando hasta que cambie su mentalidad. Una persona que adultera seguirá adulterando hasta que cambie su mentalidad, ¿verdad? Una persona que engaña seguirá engañando hasta que cambie su mentalidad. Entonces el principal exponente aquí es la mentalidad de la persona. Esa mentalidad tiene que ir paso a paso, siendo transformado y alcanzando a otros, tocando su mente, tocando su corazón, tocando su espíritu para llevarlos a ese encuentro. Es fabuloso cuando una persona que viene del pueblo, una persona sin estudios, una persona que apenas sabe leer y escribir y que es llevado por Dios a tales niveles que de repente ese hombre o esa mujer, después de haber trabajado un tiempo en la iglesia, se convierte en un pastor. Vemos la grandeza de Dios, como de un hombre ordinario hizo un hombre extraordinario. ¿Qué sucedió? Hubo cambio de mentalidad. Un hombre y una mujer casados se convierten en los mejores esposos cuando su mentalidad es tocada por la palabra de Dios. Hay un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad solamente puede provenir de la palabra viva que penetra en nuestro corazón. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y es a través de la palabra como nosotros nos llenamos en nuestro espíritu y somos transformados cada día más y más a su imagen y semejanza, porque es la imagen de la gloria de Dios. Cada día nosotros vamos a recibir esa invitación. Oramos y somos transformados. Sin embargo, en nuestra mentalidad vamos a tener una gran lucha. Y esa lucha se va a librar en nuestra mente. Muchas veces pensamos nosotros que tenemos un diálogo interno, ¿verdad? Estamos pensando lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero quizá estamos enojados y el enojo se presenta en nuestra mente y empezamos a tener ese diálogo interno y creemos que totalmente es nuestro. Pero, la Escritura nos dice que tenemos una lucha especial. Acompáñame, hermanos, en Efesios capítulo 6. Y aquí miramos cómo en el versículo 11 se nos da una serie de enseñanzas, una serie de cosas que van a transformar todo lo que somos. Y dice así: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una armadura, un traje. Y sin embargo empezamos a desglosar paso a paso y nos damos cuenta que tenemos una lucha interior y que el enemigo va a venir por medio de pensamientos para romper todo lo que hemos recibido. Y sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra personas, sangre y carne, sino contra principados, territorios, sino contra potestades, autoridades de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, la parte oscura, que gobiernan la vida a través de vicios, a través de pensamientos, a través de palabras, a través de culturas y, por supuesto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí tienes una lucha y toda ella se da en tu espíritu, y el espíritu tuyo es la conciencia, y la conciencia es la vida que Dios puso en tu vida. Así que podemos mirar cómo cada uno de nosotros es invitado hacia una completa transformación. Versículo 13 dice la Escritura: tomen toda la armadura de Dios para que podamos resistir firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estemos firmes. Sigue diciendo, ¿verdad? Y aquí te empieza a decir en qué consiste la armadura. Estén pues firmes y ceñidos sus lomos con la verdad. Esto es tu cintura, esto es cubierto, esta es la faja que te pones para soportar pesos más grandes. Y sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia, lo que cubre tus órganos principales, espalda y peto, ¿verdad? Cubre tu corazón y cubre tus órganos principales. Sin embargo, aquí está hablando que eso es la justicia, lo que cubre tu centro. Y posteriormente, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué acaso el evangelio no trae paz? No, hermano. A veces trae división, trae guerra, trae lucha, trae un encomio terrible en la vida de las personas.
A veces alcanzamos a una mujercita allá en la sierra y parece que la maldición llegó a su casa porque ahora tiene problemas con su esposo, ahora tiene problemas con sus hijos, ahora tiene problemas con su cultura, ahora tiene problemas con todo el mundo. Cuando alcanzamos a un varón, va a tener problemas con su cultura, pero su casa va a estar en paz. Ahora, ¿cómo promovemos nosotros el Evangelio? ¿Verdad? Aquí nos dice. Sobre todo tomen el escudo de la fe. Aquí aparece con lo que vas a sobrevivir. Allá afuera hay tormentas. Allá afuera va a haber luchas. Allá afuera va a haber peleas. Va a haber guerras. Pero mayor es el que está en nosotros que lo que está afuera. El espíritu de fe siempre te va a cubrir de todos los problemas que puedan llegarse y van a trabajar en tu mente y va a bajar a tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón, porque esa es la palabra de fe que hablamos. Y sigue diciendo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿verdad? Es necesario que nosotros también sepamos, tengamos ese conocimiento de Dios. Y en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa palabra, entonces aquí tenemos varias circunstancias, ¿verdad? A decir, van a ser 8 puntos. Y podemos desglosarlos uno por uno, sin embargo, solamente se los voy a mencionar ahorita porque me voy a enfocar en la lucha diaria. Y dice primero, sé verdadero. Esa es la primera parte. El cristiano muchas veces es balín, es hipócrita, ¿verdad? Maneja dos ritmos, el ritmo de la casa de Dios y el ritmo del mundo. Así que viene y cubre su conciencia, sin embargo no tiene esa entrega completa, no es verdadero, ¿verdad? ¿Cómo podemos mirarlo? Cada uno de nosotros vamos a tener ese encuentro y saber si lo que estamos caminando es verdad o no. Nosotros sabemos que la entrega que le hacemos a Dios es verdadera. Decía un hermanito, ¿y por qué tengo yo que hacer esto? Bueno, hermano, no tienes que hacer nada. No nace en la obligación, nace en la devoción. Y si no nace en la devoción, hermano, tienes un problema, ¿verdad? Todas las cosas te van a ser impuestas y te van a pesar. Las cosas impuestas pesan. Es como cuando te dan un dinero extra en tu trabajo y dices, no, de esto no voy a ofrendar, de esto no voy a diezmar. Es tu pensamiento, hermano. Es tu pensamiento. Tú sabrás cómo hacerle. Y tu pensamiento está ligado con lo que amas. Donde esté puesto tu tesoro, está tu pensamiento. Donde está tu pensamiento es tu tesoro. Así que le perteneces a lo que tienes. Recuerden una cosa, hermanos, y ya hablamos hace tiempo acerca de la cuestión de pertenencia. A veces tú piensas que tienes, pero la pertenencia es que lo que tienes te tiene a ti. ¿Tienes dinero en el banco o el dinero te tiene a ti? ¿Y cómo podemos mirarlo en otro aspecto? Bueno, lo miramos a través de un animalito que tienes en casa. Quizá tienes un perro, ¿verdad? O tienes un gato, o tienes un montón de gallinas, o borregos, o quizá reses, ¿verdad? Pero ellos piensan que te tienen a ti para que los atiendas. Ellos no saben más, su conciencia está entregado a ti. Entonces tú perteneces a lo que te pertenece. ¿Aló? Y es la razón por la cual tiene que cambiar nuestro enfoque en el pensamiento. ¿Estamos bien? La palabra verdad entonces abarca muchas cosas, verdaderamente lo que somos y cómo vamos a ser transformados por medio de la cuestión espiritual. Tenemos también la palabra de justicia, justicia. Dice la Escritura, más el justo por su fe, o más el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa? ¿Que tiene que vivir para la fe o es justo por la fe? Parece un juego de palabras. Mas el justo por su fe vivirá. Aquí en este aspecto parecería que el hombre tiene que caminar en rumbo a la fe. Y en otro aspecto, en otra acentuación, mas el justo por su fe vivirá. Vemos que es su fe. Y la fe es un don de Dios. Así que podemos mirar aquí una palabra más, la palabra justicia. Y la palabra justicia es conocer la palabra de Dios para hacer lo que corresponde a la fe, no lo que corresponde a nuestros pensamientos, ¿verdad? Y aquí tenemos otra lucha, otra gran lucha.
Aparece el Evangelio de la Paz como el tercer punto, y es el Evangelio que no causa división, Es el Evangelio que se entrega para que toque a las personas. Es el Evangelio de invitación, no de sometimiento. A veces predicamos de tal manera que le queremos arrancar un sí a las personas y los agobiamos con palabras, les tendemos el lazo, les jalamos la cuerda, pero la persona no está lista. Y quizá dice, pues sí, sí lo recibo, pero no vemos ese anhelo, ese deseo. Que nuestro evangelio sea de paz, sea siempre de elección, porque el Señor nos eligió a nosotros y a las personas que van a recibir probablemente también sean elegidas. Otra cosa, el escudo de la fe, la fe. La fe que mueve montañas, un don de Dios que te lleva a la gracia, ¿verdad? Porque dice el Señor, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Pero es la fe la que te lleva a la gracia de Dios. Si no tienes fe, no puedes llegar a la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando o se me están durmiendo? La fe es sentenciar tu espíritu a obedecer. Es el anhelo de hacer cambios. La fe es la palabra de Dios que creemos y porque la creemos, la obedecemos. Y porque la creemos es parte de nuestra vida. Y es la fe lo que mueve todas las cosas. Y te va a mover a ti. Otro aspecto más, dice aquí, la salvación. La palabra, sed salvos de todos los términos de la tierra. Y la palabra salvación a veces la aplicamos a este momento. A ver, vamos a levantar la mano los que ya somos salvos. Y generalmente lo vamos a hacer todos. Sin embargo, la palabra salvación implica que Dios te va a guardar en todo aspecto problemático de tu vida, si es necesario. Si es necesario y está dentro del propósito de Dios, tú vas a ir a la cárcel. Ay, hermano, qué bueno, ¿verdad? Vas a tener enfermedades si está dentro del propósito de Dios. Vas a tener problemas si está dentro del propósito de Dios. Y la palabra salvación es que no habrá daño a tu alma. Y ese es uno de los aspectos más hermosos, más bonitos que podemos mirar. A veces pensamos que la fe nos va a excluir de todas las cosas. No, hermano, no te va a excluir de todas las cosas. Hemos mirado personas que han ido a la cárcel por su fe y la Escritura nos habla de personas que fueron a la muerte por su fe, personas que perdieron sus propiedades por la fe, personas que perdieron sus familiares por la fe. Su fe no excluyó a su familia, su fe no excluyó sus propiedades, ni siquiera su propia libertad. Por su fe fue a la cárcel. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque van a otro nivel y la fe se mueve allí. Y no la vas a comprender si no cambian tus pensamientos. Otro punto más, lo encontramos aquí. Dice la Escritura, la espada del Espíritu. A muchos no nos gusta leer la Escritura, ¿verdad? Nos da sueño, decían, es que me gustan las revistas con muñequitos. No, hermano, son novelas, eso no sirve. Y te pones a leer la Biblia y 3 renglones empiezas ya a dormir. Ponte de pie, disciplínate. Lee la Escritura, porque Dios te va a hablar por la palabra que esté dentro de tu mente. Es allí donde el Espíritu te va a estar hablando, recordándote la palabra. Y tienes que conocer las armas que Dios te da. Tú tienes que ir conociendo la palabra, tienes que ir levantando tus manos, tienes que ir fortaleciendo tu espíritu con esta cuestión. La palabra de Dios. Y luego dice aquí, ¿verdad? Esto habla de un estudio bíblico sistemático. Tú puedes tomar un devocional diario, pero ampliado. Es decir, tomas tu devocional que te va a llevar a una lectura pequeña y tú lo puedes ampliar teniendo una lectura quizá de 2, 3 capítulos, una carta, por ejemplo, qué sé yo, pero algo que vaya formando una disciplina en ti. Y sigue diciendo, al finalizar el versículo 18, perseverancia, perseverancia. Perseverar es permanecer, es insistir, es estar en todo tiempo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Y aquí nos dice
que tienes una lucha para que tú no hagas todo esto, ¿verdad? Tienes una lucha contra un territorio. Es decir, ¿verdad? Tienes una lucha en el versículo 12 que te dice que es contra principados. El principado es un territorio, es un terreno entregado al enemigo, es un territorio que en donde el enemigo permanece. Quizá tú puedes ir a un cierto lugar y vas a hacer una lucecita en medio de la oscuridad, y así es como Dios quiere que tú lo seas. También dice que tu lucha va a ser contra toda esa gente, ¿verdad?, que conforma ese principado. También dice que hay potestades, personas que de alguna manera han arrancado o tienen autoridad arrancada, tienen poder para hacerte daño, tienen poder para amenazarte, tienen poder, pero dice que esa es tu lucha. Cuando viene alguien y te amenaza y te dice: te voy a echar la brujería a tu casa, ¿verdad? Te voy a echar a Santito, a Santote, te voy a echar todo el ejército del panteón, y tú tienes miedo. También dice que tu lucha es contra los gobernadores de las tinieblas, lo oculto, lo que se camina bajo el agua, ¿verdad? Esos que hacen gobierno de las personas mediante lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? Quizá la amenaza, el miedo, el temor, pero también podemos mirar aquí el miedo, el terror, el engaño. Y miramos cómo hay personas que no caminan porque están amenazados, están encima de ellos una autoridad, una potestad, que es un engaño. Y por último dice la Escritura, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad. Las huestes. Una de las cosas que dice en el versículo 18, dice que oremos en todo tiempo. Oremos. La oración va a fortalecerte porque entregas tus debilidades a Dios. Yo no me refiero a esa oración donde vienes a decirle a Dios: Señor, bendíceme porque estoy bien guapo. No, esa oración no. Esa oración es presunción. Y hay muchas personas que toman la oración para tener esa presunción, esa dirección hacia sí, y evitan todo encuentro con Dios. La oración, y te manejé ahorita cosas que están en contra de esos demonios: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, el estudio bíblico, la perseverancia y la oración. Todo esto está manejado en estos puntos, y dice que el enemigo está contra ti, que el enemigo quiere levantar ríos, quiere echarte encima todo su poder, pero de ti depende. Ahora, la Escritura de Dios dice que tú tienes una lucha espiritual. Tienes una lucha contra los demonios. Y esto en este siglo parecería que no existen los demonios. Parecería que eso quedó en el siglo pasado, o quizá otros siglos, que quedó en otro lado, ¿verdad? Vemos cómo las circunstancias nos van cambiando, nos van renovando, nos van transformando. Pero es nuestra manera de pensamiento, es lo que nosotros somos y es lo que vamos a hacer. Ser transformados, lo que tiene que cambiar es tu manera de pensamiento. Y podemos darnos cuenta aquí en diferentes cosas. Marcos, capítulo 16, el Señor Jesús nos enseña, y conste que es un capítulo problemático. En el versículo 17 dice la Escritura, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí imponemos el bautismo, ¿verdad?, como el principio de una vida cristiana, como el sello de un pacto ante Dios, como el principio de una vida dedicada al Señor. Así que cuando usted venga a la iglesia y no se ha bautizado, usted no ha empezado en el pacto con Dios. Pero cuando es bautizado, usted ya inició, y ese principio de vida es la sepultura de su espíritu cada día en la palabra santa, en la palabra de Dios. Y dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un proyecto de vida. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí me quedo. Echar fuera demonios. Hoy hablar de demonios es hablar de cosas intrascendentes, de como que el pastor ya está medio lurias, como que se le está
retorciendo los tornillos, ¿verdad? Pero está escrito, y si está escrito es realidad, es verdad. Este pasaje ha tenido muchas cuestiones, ya que una parte en la Biblia quedó medio borrado, pero fue completado con la lectura de otros libros. Pero estas partes tú puedes verlas en primera carta de los Corintios, cómo se desarrollan. En otras partes nos dicen que el ejemplo de Jesús fue trabajar en contra de los demonios. Pero ¿qué es los demonios? La palabra demonio, ¿verdad? ¿En dónde se origina? No lo sabemos. Algunas personas decían que eran los ángeles que cayeron. Otras decían que no, que eran engendros de ellos. La cuestión es que el Señor a los ángeles que tuvieron relación con las mujeres los encerró. Están encerrados en prisiones de oscuridad. Estos no están. Sin embargo, hablamos de demonios y la palabra demonio en el griego es daimon. Y daimon es un pensamiento. Y la palabra endemoniado es daimonizomai. Y significa una persona que tiene problemas en la mente. ¿Y de qué manera nos está trabajando? Bueno, un demonio no va a trabajar con cualquier persona. Tiene que tener un pecado y lo va a hacer cada vez más recurrente a manera de formar ataduras, formar ciclos de cadenas hasta que esta persona sea vencida, ¿verdad? Y el daimonizomayo, el pensamiento adentrado en tu corazón, te va a llevar a pensar diferente. Estaba mirando y platicaba con mi hijo hace unos días y tocábamos el concepto del Asperger. ¿Es correcto? Asperger. Es una cuestión de autismo. La mayoría de la gente lo tiene en diferentes grados, por lo cual unas personas, sus pensamientos son muy oscuros, ¿verdad? Tienden a caer hacia el extremo malo, otros tienden a caerlo en el extremo positivo y se ríen, ay, pues acaba de morir mi mamá. Y no es así, lo que pasa es que hay cierta enfermedad mental, ¿verdad? Hoy conocida como autismo, TEA, son cosas que se van manejando ahí, que se va descubriendo. Sin embargo, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que hay demonios. Y una lucha que vamos a tener todo cristiano es echar fuera demonios. Pero pensamos inmediatamente en echar fuera los demonios de las personas que están cercas. Oh, ya llegó mi suegra, le voy a tener que echar fuera los demonios. No, a lo mejor los demonios los tienes tú, ¿verdad? Pero hablar de demonios es hablar de la oscuridad. Sin embargo, la Escritura nos habla de demonios. Aquí tenemos todo esto muy tapadito. A veces se llega a predicar cuando la iglesia tiene un departamento de demonología, hace liberaciones, bueno, hace hasta limpias, tiene su departamento de exorcismos y cosas así. Pero, hermanos, pero la palabra de Dios dice, echarás fuera demonios. Ahora no se lo está diciendo que formes un ministerio, no está diciendo que formes un departamento, no, te está diciendo a ti que eches fuera demonios. Y para echar fuera los demonios es una lucha especial contra tus propios pensamientos que te avergüenzan, que te derrotan, que te hacen problemas. ¿Cuántas personas no pueden dormir en la noche? Mire, hermano, hay veces que vamos a las reuniones en casa o nos invitan a alguna circunstancia y de repente Dios pone una palabra para alguien. Y bueno, voy y se la doy. Pero a veces la palabra no es tan buena y la persona se espanta. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me dice eso? Pues porque Dios dijo. Porque tienes que cambiar en eso, porque tienes que transformarte. Pero ¿por qué razón tiene que venir así? Bueno, hermanos, hay un don que da el Señor, que es el discernimiento espiritual. No hablamos del don profético y a veces no queremos utilizarlo. La mayoría de ustedes lo tiene, pero les da miedo tocarlo. ¿Qué tal si me equivoco? Un pensamiento que no quiere que tú hagas movimiento con los dones. ¿Por qué no pones las manos sobre los enfermos? Otro pensamiento. Y los pensamientos han tratado de cambiar la doctrina de Dios, ¿verdad? Estuvimos en un seminario hace algunos años y se levantó el
el ministro y dice, bueno, hermanos, pues estos dones ya caducaron, ya pasaron. Fue en su momento para la iglesia. Pastor, hermano, me dice en dónde está registrado esa cita. No, hermano, hay una cuestión lógica. No me hable de lógica, hábleme de la palabra de Dios. Bueno, hermano, yo creo que usted es pentecostal. No soy pentecostal, soy cristiano. ¿Cuál es la razón, verdad? Llegó un momento a exasperarse aquello que nos dijo que si no estaba de acuerdo podía abandonar el lugar. Y le dije, sí lo voy a abandonar después de que usted se retracte de lo que está enseñando. Y tenemos una gran cantidad de cosas así que el pensamiento nos dice. Dice que todas las profecías se cumplieron en Cristo, efectivamente. Algunos hablan de 47, otros hablan de 48 profecías que se cumplieron cuando Cristo vino, vivió y murió, la manera en cómo se desarrolló. Pero hay pocas profecías, quizá alguna, 2, 3 de su regreso, ¿verdad? Y a veces hay que encontrarlas con lupa. Pero hay personas que dicen, Jesús ya vino y no volverá más. Otros dicen, sí vendrá, pero después del juicio. Así que tenemos una lucha en torno a la palabra. Por los pensamientos, tenemos testigos de Jehová, tenemos mormones, tenemos nazarenos, bautistas, pentecostales, tenemos lo que ustedes quieran, ¿verdad? Una gran cantidad de pensamientos. Antes les llamaban filosofías, pero la filosofía aplica a una manera de vida. Y aunque en la universidad te dicen la filosofía judeo-cristiana, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose al pensamiento cristiano, tenemos otra cuestión. La Escritura nos habla de demonios, y dice que tu primera lucha es en el sitio donde naciste. Tu primera lucha es el territorio donde estás creciendo. Quizá tu propio hermano no te va a dejar crecer. A Jesús todo el tiempo lo estuvieron persiguiendo sus propios hermanos, y a ti quizá tu primo, quizá tu hermano, quizá tu sobrino, quizá tu tío, quizá miembros de tu familia te van a hacer burlar. No, tú como un cristianito, como que tú esto, aleluyita. Tu mayor lucha, ¿por qué, hermano? Porque está escrito. El territorio, empieza tu lucha allí. La segunda lucha es contra aquellos que pueden ejercer un poder sobre de tu vida. Aquellos que se empoderan de tus pensamientos, aquellos que te dicen, tú no debes de meterte allí porque yo te lo mando. Poderes, quizá tu amigo, tu amiga, quizá tu compañero de trabajo, de estudio, quizá alguien que te rodea que dice, no es tu lugar. Y vemos aquí cómo hay otro pensamiento impuesto sobre de ti. Una lucha terrible, una lucha. No te das cuenta, pero existe una lucha, es someter tu espíritu. La tercera parte, los gobernadores de las tinieblas, los gobiernos ocultos. Y gobierno es dirección, gobierno es sometimiento, gobierno es control, gobierno, ¿verdad? ¿Qué cosas gobiernan tu vida? ¿Verdad? Y puede ser un vicio. Puede ser una botella de alcohol, o puede ser una bolsa de droga, o puede ser también que tú tengas que ir a las limpias el día domingo, o puede ser que tú te estés tomando un tiempo para hacer cosas en tu deporte, que sea tu pasión, que sea tus ganas, y no tienes tiempo. No te das cuenta que ese gobierno no te deja caminar en el mundo espiritual. Y por último, las huestes espirituales, los demonios. Esos demonios que aislados llegan y te dicen, tú no puedes. Esos demonios que vienen y te dicen, no estás capacitado. Esos demonios que te dicen, tú no puedes lograr nada. Y tratan a todas formas de hacer un gobierno sobre tu vida. Aquí tenemos el pensamiento homosexual, el pensamiento lésbico. Aquí tenemos el pensamiento de trastornos. Aquí tenemos infinidad de cosas. Tienes una lucha, hermano. Tenemos una lucha. Y no puedes cerrar los ojos a lo que es evidente. Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen.
Y esa palabra creer implica que estás totalmente relacionado con el Señor. Quizá el Espíritu Santo en ti, ¿verdad? La esperanza de gloria, el sello de Dios que te convierte en hijo, que despierta el poder, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y viene una completa transformación. Sin embargo, ¿cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es tu pensamiento? Hemos orado por personas en campañas evangelísticas, en crecimiento de pies y de manos. Hemos orado para atacar enfermedades, ruptura de vicios, ataduras. Pero mucha gente dice, ya no hay que orar por eso, ya eso, que se vayan al hospital psiquiátrico, que se vayan allá con los psicólogos. La Escritura nos dice, echa fuera demonios. Y sabes, nos hemos olvidado de eso porque no podemos lograrlos. En el pensamiento de Jesús viene este aspecto, y aunque fue debatido este pasaje que te estoy leyendo, porque está un tanto borroso en el original, sin embargo, todas sus partes puedes conocerlas a través de la Biblia, en las cartas de Pablo principalmente, en donde te dice que uno de los dones es echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, te dice que vas a resucitar muertos, te dice que vas a hacer sanidades. Todo eso está contemplado aquí. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando tú representes al Señor, cuando tú tengas en la mano la carta de poder que Dios da al cristiano, esa carta de poder es su Espíritu Santo que viene a tu vida, que te transforma. Cuando verdaderamente tú seas un representante de Dios, pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Sin embargo, quiero que veas todo este pasaje junto. 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Totalmente se cumplió en el apóstol Pablo, y nos dice que inclusive fue mordido por una serpiente venenosa en Malta, que fue y la sacudió en la llama, en una hoguera, y nos dice que intentaron matarlo y, hermano, no hubo daño. Él no lo buscó. Hoy miramos muchas personas que meten la mano con una cobra y los muerde y seguramente se mueren. ¿Por qué? ¿Por qué quieren tentar a Dios? Otros están orando por convertir el agua en vino. Yo creo que les gusta mucho el chupito, ¿verdad? Pero no quieren convertirla por una señal, sino por un propio ego. Y miramos aquí que hay diferentes formas. Ahora, dice el Señor, hablarán nuevas lenguas. Y no me refiero solamente a un balbuceo. Quizá cuando sales a las misiones tú vas a encontrar otras lenguas. ¿Qué lenguaje hablaban allá, Rubí? Fuerte. Swahili y Maá. ¿Y tú hablabas en inglés? ¿Qué idioma hablan allá, hijo? ¿Allá dónde vas? Ruso y Kili. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas. ¿Se cumple o no? Ellos salen y, sabes, Dios les da ese entendimiento para ubicarse donde van a hacer su obra, y empiezan a hablar un nuevo lenguaje. No es fácil, lo van a aprender, pero Dios va a dar la posición para que alcancen mayormente a la zona, y el idioma cambia muy de volada. Miren, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, venenos, no les hará daño. Y aquí viene la otra parte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabes, hermano? Dice el apóstol que no pongamos las manos con ignorancia, con ligereza, dice la Escritura. No impongas las manos por ignorancia. No lo hagas por ligereza. Se acerca un tipo un día, allá en el barrio de Tepito, ¿no es cierto? Estábamos en la colonia agrícola oriental, y dice: pastor, ore por mí, por favor. Quiero que cambie toda mi vida. Me pongo a orar y Dios me muestra a un asesino.
Le digo, tienes que arrepentirte de tus asesinatos. Tienes que pedir perdón por ellos. Tienes que suplicar su gracia. Y el hombre terminó tirado ahí. El hombre había sido un agente judicial y mató muchas personas solo porque tenía el poder. El hombre fue enjuiciado por un asesinato de alguien y fue llevado a la cárcel y acababa de salir apenas hace unos días. Pero él quería ser bendecido. Y muchos de nosotros le decimos, bendice al hermano, pero ¿cómo lo vas a bendecir si ni siquiera ha cambiado su manera de ser? ¿Cómo vas a bendecir a este hermano si no quieres ser transformado? Pensamientos. ¿Sí me explico? Ahora, pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. San Felipe Centro, ese pequeño lugar que tuvimos, muchos de ustedes lo conocieron. Cada semana teníamos un enfermo sanado. Y mucha gente que llegó con bastones, con muletas, les decía, regálame tu bastón para que se quede como un testimonio. Regálame tus muletas para que se quede como un testimonio. Solamente me regalaron 2 muletas y un bastón. ¿Sabes? Pero hubo muchos más. Muchos más. La gracia de Dios quiere utilizarte a ti. Pero el demonio te dice, tú no puedes. Métete con Dios. ¿Sabes? Dice la Escritura que el pacto nuevo es Dios en nosotros. Y Dios en nosotros viene mediante la palabra. Así que tú te pones a leer, a leer, a leer, y Dios empieza a hablarte. El pacto con Dios, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y entonces ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Ahí empieza. Ahí está. El pacto no es lo que tú dices, el pacto es lo que tú tienes dentro y vas a vivir por ello. El pacto es aquello que está dentro de tu corazón y forma parte de tu vida. No, es tu vida misma. Y sabes, amado, aquí miramos que los demonios quieren golpear tu mente. Golpear tu mente. A veces caemos en cosas tan pequeñas. Oye, ¿que acaso vino la señorita a quedarse en tu casa anoche? Pero es tu amiga, pero es la persona de tu confianza, pero es la persona, y tú la encubres. Sí, pero no se quedó. Estaba en su pecado, estaba en otras cosas. ¿Por qué la encubres? Y el cristiano tiene eso, cosas pequeñas, las pequeñas zorras que van creando un fuego, porque uno lleva a otro, a otro, a otro. Bueno, mejor me callo, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 31. Miramos el ministerio de Jesús que empieza a manejarse terriblemente en ese aspecto. Y dice la Escritura que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Viernes al ponerse el sol y todo el sábado, día de reposo. Pero ¿qué hacía Jesús en el resto de la semana? Seguramente hacía o desempeñaba trabajos, o seguramente visitaba casas. Seguramente él tenía mucho movimiento, porque de sábado a sábado hay 7 días. Y a veces la gente piensa en ello como un aspecto de ociosidad, y Jesús no era ocioso, y ninguno de sus discípulos. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. Jesús como maestro podía enseñar en la sinagoga, pero tenía que entrevistarse con el director de la sinagoga y solicitar el permiso. Seguramente se lo concedían y Jesús empezaba a enseñar. Y dice en el versículo 33 que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Estaba dentro de la sinagoga. La sinagoga era un sitio, porque el templo era uno, y estos eran sitios en donde se entregaba la palabra, pero la adoración siempre se dirigía a la casa de Dios, y todo tenía un porqué. Ahora Jesús estaba en la iglesia, y en la iglesia se encontraba un hombre con un espíritu de demonio inmundo.
Este hombre podía haber tenido muchos años en el Evangelio. ¿Se puede, pastor? Sí. ¿Por qué no cambió? Porque no quiso cambiar. Venía, se sentaba en un sitio donde podía observarles quizá las asentaderas a las hermanas, quizá tenía una mente réproba, quizá estaba buscando a quién le iba a pedir dinero para no pagarle, quizá estaba buscando la manera de cómo estafarte algo o cómo tomar de ti, de tu vida. No lo sé. Dice la Escritura, espíritu de demonio. Este es espíritu, cuando la palabra espíritu significa vida. Su vida era demoníaca y dice que era lleno de suciedad. ¿Qué tipo de suciedad? Lo que estoy mencionando. Y sabes, amado, estaba en la iglesia, sí. ¿Con cuántos años? No nos dice la Escritura. Podemos manejar ese entorno. Hay personas que nunca cambian, están dentro de la iglesia, van, vienen, pero no cambian. Su espíritu sigue siendo el mismo. Salen y se van con los cuates allá y con los cuates empiezan a vivir una vida totalmente réproba. Y dice la Escritura que había una persona. Y quizá el demonio se va a manifestar cuando la persona empieza a tener dudas, cuando empieza a decir, no, yo no quiero ser esto. Y es en el momento en que ese demonio empieza a ser golpeteado. Ahora vemos aquí, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares. Algo nuevo estaba ocurriendo. Algo nuevo. Jesús vino al punto. Le dijo que un hombre peca, no por lo que hace, sino por lo que piensa. Le dijo a un hombre que mira a una mujer para desearla, ya pecó. Nunca hubo acción, solo pensamientos. Y le dijo, ahí se inicia el pecado. Y es ahí donde trabaja el demonio. Amado, yo sé que este es un tema muy conflictivo para muchos de nosotros, pero hay personas que no cambiarán porque hay demonios, daimon, y se encuentran llenos de los demonios, daimonizomai, quiere decir que están endemoniados, y la palabra es que tienen varios demonios, adulterio, lujuria, lascivia, el aspecto gráfico o videos. Y todo eso empieza a hacer un daño terrible en una persona a manera de perturbarlo. ¿Y sabes? ¿Qué más te puedo decir acerca de las personas con doble o triple identidad? Esquizofrenia, ¿verdad? Yo sé que hay enfermedades mentales que son producto de nuestra biología, de nuestro aspecto biológico. Quizá tú tienes necesidad de un medicamento X. Y te lo va a recetar un psiquiatra, no un psicólogo. Los psicólogos no medican, los psiquiatras sí. Pero cuando nos dicen tienes que ir a ver al psiquiatra, decimos, no estoy loco, ¿verdad? Pero el psiquiatra tiene que ver tu trastorno. Algunas personas se dan la vuelta y ya se les olvidó lo que dejaron atrás y apenas dieron la vuelta. Hay personas que no duermen en la noche porque su pensamiento está corriendo. Hay personas que se cansan. Hay otro tipo de circunstancias que están dañando. Hermano, Dios no te llamó a eso. Dijo el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú mereces ser libre. Y la libertad de Dios viene a través del conocimiento, viene a través de la fe, viene a través de ese movimiento, de esa acción. Existe un pasaje aquí muy grande en Marcos capítulo 5, ¿verdad? Y aquí en este pasaje vemos al endemoniado de Gad, el gadareno. Sin embargo, en otro pasaje nos dicen que eran dos.
Entonces decimos, bueno, ¿eran dos o era uno? Entendamos, eran dos, pero uno era el problemático, y es a través de este que vamos mirando. Había perdido totalmente la sensibilidad del mundo, andaba desnudo, gritaba, ¿verdad? Lo ataban y su fuerza descomunal, producto de la ansiedad, producto del encarcelamiento, rompía las cuerdas. Parecía que el hombre estaba completamente loco, parecía que el hombre no tenía otra circunstancia. Cuando Jesús llegó a Gad, es algo que hay que preguntarse. Jesús iba solamente por él, por ellos. ¿Por qué? Porque Gad estaba entregado al pastoreo de cerdos. Y el pastoreo de cerdos era prohibido en Israel. El pastoreo de cerdos era algo que no correspondía. Y inclusive había gente que solamente los negociaba, no los consumía. Y era algo terrible, porque las personas que estaban en ese sitio eran consideradas inmundas conforme a la ley. Y dice la Escritura que cuando Jesús desciende, cuando Jesús baja, dice que va caminando e inmediatamente ese hombre sale del panteón, del lugar de los sepulcros, y va y se postra delante de él. El hombre tenía necesidad de ser liberado. No tenía todo el conocimiento, no tenía toda la conciencia, pero quería ser liberado. Y este es el punto principal, hermano, que cuando tú quieras ser liberado de algo, tiene que nacer en ti ese punto. Ese hombre en la sinagoga, llegó un momento que él quería ser liberado y se encontró a Jesús. Este hombre salió corriendo al encuentro con Jesús para su liberación. Y le decía, no me atormentes, versículo 7, no me atormentes. Porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Estaba totalmente identificado. Él tenía un espíritu que lo llevaba a vivir una vida deplorable, miserable. Un espíritu que hacía destrozos en su vida, en su corazón, que andaba desnudo. El hombre gritaba, se dañaba con piedras, andaba descalzo y gritaba toda la noche, no descansaba, estaba a punto de estallar. Pero cuando vio a Jesús, corrió hacia él. Él no sabía que una parte de él quería ser liberado. Y de igual manera, hermano, te digo, la liberación empieza cuando una persona quiere ser liberada. Y empieza aquí, en tus pensamientos. Este hombre, dice la Escritura, que estaba atormentado. ¿Por qué estaba atormentado? ¿Acaso Jesús solamente le decía, sal de él, sal de él? Era todo lo que le decía, ¿verdad? Y dice que eso era un tormento para el diablo, para este demonio. ¿Por qué? Porque querían estar dentro de él. Y viene lo otro y le dice, déjame ir a los cerdos. ¿Por qué le piden ir a los cerdos? Porque sabía que si no iban a los cerdos tenían que ir hacia una prisión, tenían que irse al abismo, a donde los iba a mandar Jesús. Ellos sabían que iban a un lugar. Y dicen, déjanos ir a los cerdos, de ahí podemos salir, de ahí podemos estar. Estamos en un pueblo sucio de pensamientos terribles. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y traen un sufrimiento, una amargura, un odio, un resentimiento? ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y no cambia nuestra manera de ser? Traemos el coraje, la violencia apenas a flor de piel. Otros muchos llegan a golpear a sus esposas, a sus hijos. Otros muchos hacen cosas desastrosas y no se dan cuenta que existe un demonio. Allá afuera lo catalogarían como esquizofrenia o doble identidad, parte de un pensamiento partido, pero no. La palabra de Dios nos dice que hay un demonio, pero no va a salir ese demonio sino hasta que tú quieras. Hasta que tú le digas, fuera de mí, vete, sal de mí, no te quiero nunca más, fuera. Y cuando venga la tentación, cerrarás los ojos y mirarás que Jesús está dentro de ti, porque mayor es el que está en mí que lo que está fuera. Vete, fuera, sal, demonio, espíritu inmundo, fuera. ¿Y sabes qué va a pasar? Hermano, hermana, quizá te provengan unas náuseas,
Quizá vengan un tipo de líquidos que salen de tu ser, pero no es de tu estómago. Y empezarás a ver que hay algo que está desprendiéndose. Yo quiero terminar aquí porque quiero orar. Quiero orar. Hay prisiones. Los demonios crean cárceles. También crean enfermedades. Voy a seguir con este tema, Dios mediante, la semana que viene. Voy a seguir hablando de las prisiones o las enfermedades. Adelante, el Señor nos habla de ciegos, nos habla de paralíticos, nos habla de mudos y sordos. Y entendemos que estas son las partes que golpean nuestro ser. Un paralítico no tiene que ver con tus extremidades, un paralítico tiene que ver con tus pensamientos. Me refiero a las personas que están aquí en la iglesia, que tienen sus extremidades pero no se mueven, han perdido su vida. También los mancos, los que tienen sus brazos, su capacidad de trabajo, pero se vuelven parásitos para los demás. También hablamos de los ciegos, los que han perdido la capacidad de ver lo evidente, lo eminente, las cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que cerramos los ojos a ellos. Los sordos, aquellas personas que se niegan a escuchar la verdad, los mudos, los que no hablan. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué acontece? Todo esto habla acerca de demonios. Yo no estoy hablando de la cuestión biológica, no estoy hablando de la cuestión física, estoy hablando de los demonios que hacen que tú te conviertas en una persona inútil, porque sabe que esa es la manera que te van a destruir. Inútil para el reino de Dios, que te conviertas en un lisiado, que te conviertas en un paralítico, que no puedas ni siquiera llevar la palabra al vecino, a la vecina que está enfrente de tu casa, a tu mejor amigo. Te conviertes en una persona que no hablas para el reino. Eres mudo, eres sordo porque eres incapaz de escuchar lo que Dios está hablando hoy al mundo. Te conviertes en una persona que no mueves tus brazos, en un manco, en un tullido, en una persona que no puedes hacer obra para Dios. Qué terrible, eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere, que tú seas un enfermo espiritual y seas sumergido en tu mente. No puedo. Así que hoy es un tiempo especial, hermano. Y voy a nombrar a algunas personas hoy. No te preocupes, no te voy a nombrar a ti. Voy a invitarle a que todas las personas que tengan problemas de sueño, que de repente se les presente un insomnio, empiece a golpearlos y no puedan dormir. Por favor, ¿te quieres poner de pie? No necesitas decir cuál es el motivo, no lo quiero, solamente la lucha que estás librando. Tenemos allá atrás una persona. ¿Quién más? Seamos valientes. Recuerda una cosa, el demonio se va a ir cuando tú lo enfrentes. Tenemos más personas. Estás durmiendo y no descansas. Te levantas más cansado, tenemos más personas, ¿verdad? Y no quiere que ustedes descansen. Y su vida cada día se va hacia abajo porque están sufriendo. Levanten su mano, por favor. Iglesia, así como estás sentado, puedes levantar tu mano y decirle: Dios, hoy te rogamos que liberes a estas personas, que la atadura que trabaja en su espíritu hoy sea rota, esas ligaduras sean quebradas hasta lo más, que no tengan lugar en la mente o en el espíritu de mis hermanos. Hoy reprendemos todo género de demonio que esté trabajando en su mente o en su espíritu y que les provoca cansancio, fatiga, fastidio. En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, te ordeno que quites las garras de mis hermanos. Te lo ordeno en el nombre de Jesús y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Te conjuro en el nombre de Jesucristo que salgas de ellos ahora mismo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Respira profundo y menea tus brazos. Los que están de pie, levanten sus dos brazos. Respiren profundo. Sean libres ahora en el nombre de Jesús. Van a sentir cómo va a ocurrir algo grande, maravilloso. El domingo próximo ustedes estarán dando testimonio en este lugar. Quiero que por favor se sienten. Ahora quiero que todas las personas
que tienen problemas con la violencia, se irritan así, a tal manera que quieren golpear a alguien, a tal manera que quizá por un incidente menor están a punto de explotar y les tiembla su barbilla, les tiembla su corazón, están prontos a algo y empiezan, se enfurecen, la furia aparece, la violencia se marca. Amado hermano, no tienes por qué vivir así. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie a ti que estás librando una batalla con la violencia y a veces quieres golpear a alguien, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y el instinto de suicidio se te presenta, está contigo. Quiero que te pongas de pie. Recuerda una cosa, que el Señor Jesús esperó hasta que se manifestara el Espíritu. Y hasta que se manifiesta el Espíritu es cuando viene la liberación. ¿Tú lo tienes? No quiero que te sientas avergonzado. Es una lucha interna, una lucha que está en tu interior y que te está provocando daños. El Señor vino a darnos libertad. Mira, si hay, no quiero nombrarlos, quiero que levanten su mano así como están sentados. Yo sé que quizá te está produciendo vergüenza. Levanta tus manos ahí donde estás. Iglesia, levante su mano, por favor, para todas estas personas que tienen ese problema. Espíritu inmundo, te conjuro en el nombre de Jesucristo que sueltes la vida de mis hermanos. Te ordeno que salgas de ello. Te ordeno que te apartes de sus vidas, que no vuelvas más. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero que tú, amado hermano, que has tenido ese problema, quiero que soples. El espíritu es aire, es viento, es pneuma, y va a salir de ti mediante el viento. Si tú puedes soplar un poquito, vas a dar un cauce para que esto se vaya. Cuando una persona está presa en un ataque de ansiedad, se le entrega una bolsa o se le empieza a oprimir los pulmones y le dice: sopla, 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 y la ansiedad empieza a desaparecer. Los demonios también trabajan en esa dimensión, y cuando tú empiezas a soplar, empiezas a formar un cauce en donde un enemigo de ti puede salir. Puedes soplar una vez, sopla hacia abajo. No importa que hayas comido un sope hoy, sopla hacia abajo, fuerte. Otra vez, una tercera vez. Ahora, de las personas que soplaron, ¿quién se mareó? Levanten su rostro. ¿Quién se mareó? ¿Alguien se mareó? Si alguien se mareó, es síntoma de que algo no está correcto. Gloria al Señor. Voy por lo último. Los demonios trabajan en una área especial, como te dije, tu mente. Y es a través de eso que pueden desarrollar cosas. Una persona recibe un trauma, es decir, un golpe psicológico, a través de lo que ve o a través de lo que oye. Y su instinto es, una, cerrar los ojos y puede perder la vista. Y dos, cerrar sus oídos, no quiero oír. Y tres, cerrar su voz, no quiero hablar. ¿Cuántos de ustedes cuando se enojan lo primero que hacen es aprietan la boca y dicen: no te hablo? Fácil, ¿verdad? Pero cuando esto ya se convierte en una forma de vida, cuando todo el tiempo tienes esas circunstancias, dejó de ser normal. Dejó de ser normal. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que tu gracia esté sobre toda esta casa, la casa tuya, la casa de Dios, en este lugar. Que traigas la liberación a cada uno de mis hermanos. Que les enseñe, Señor, todas las cosas en donde han de luchar. Alcanzar su libertad, Señor, porque tú nos has entregado todas las armas. Señor, te doy gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Te agradezco, Señor, lo que tú haces, que estás haciendo cada vez en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que traigas una completa liberación a cada uno de mis hermanos. Hoy te doy gracias porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén.
El Señor te da esa autoridad, pero te dice que seas verdadero, que camines en justicia, que hables el evangelio de la paz, que actúes en fe, que conozcas la salvación, que te sometas a conocer a Dios por medio de su palabra, que seas perseverante en todas las obras y que permanezcas en la oración. A veces reprender un demonio no es solamente sacarlo, dice, porque el demonio va y regresa y trae 7 amigos con él. 7. Y esa es la razón por la cual muchos no quieren soltar al demonio. Quiero decirte, amado, que eso lo debes de hacer tú, porque Dios te dio la potestad. Cuando el pensamiento venga a ti, es en ese instante que tienes que hacer la lucha. Pero vuelvo a decirte, tú tienes que irte formando en todo esto, ser verdadero. No importa que al decir la verdad perdamos algún beneficio, un beneficio que lo trae la mentira. Que seas justo, que sea la justicia siempre un sello para ti, que hables del evangelio, que hables las buenas nuevas. Siempre hay gente que necesita la palabra. No calles, aprovecha todo momento para decirle que Jesucristo es la respuesta para todo lo que sucede. Camina con fe. Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo soy un vencedor en Cristo. ¿Repites conmigo? Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Y yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Soy un vencedor en Cristo. Ahora, si el Señor dice, pon la mano sobre los enfermos, yo lo voy a hacer. Porque soy obediente, porque tengo fe. La sanidad es un producto de Él. Yo voy a echar fuera demonios. Y si yo represento a Cristo, el demonio se tiene que ir. Todo lo puedo en Cristo. La salvación. No importa lo que el mundo diga, las trampas que el maligno quiera ponerte. Dios está ahí contigo, está en tu mente, está en tu corazón. Habla palabras para que abran ese cauce de vida. Ten un estudio vocacional, un devocional cada mañana. Lee un poco la escritura de Dios, razona, piensa qué es lo que Dios te quiere decir y alimenta tu espíritu. Posteriormente, si tienes tiempo en la mañana, dale un tiempo al conocimiento de la palabra de Dios. Y si no en la tarde, y si no en la noche, cuando tú tengas tiempo, pero haz de ello una disciplina. Perseverar. El venir aquí nos causa problemas. Sin embargo, es aquí donde está el altar. Es aquí donde cada uno de nosotros ha puesto su corazón. Es aquí donde escuchamos la palabra de Dios. Es aquí donde adoramos en espíritu y en verdad. Y por último, que la oración en todo tiempo sea tu alimento, tu fortaleza, sean las vitaminas que estás tomando día con día, vez tras vez. Te invitamos para esa oración. Una oración como iglesia. Oramos por las familias, oramos por nuestro entorno, oramos por el pueblo, oramos por las autoridades y oramos por nosotros mismos, nuestras casas, nuestras familias. Pero quizá no sea importante para tu vida, pero dice el Señor que son partes fundamentales en la lucha diaria que tienes. Amén. Ponte de pie, por favor. Dios es bueno, ¿verdad? Respira profundo, levanta tus manos y dile: Señor, gracias, 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 omnipotente Dios, gracias por lo que tú has hecho y gracias por lo que vas a hacer. Gracias
Señor, nos hemos levantado en el nombre de Jesucristo para agradarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, que es grande por sobre toda la tierra. Te agradecemos este espacio, Señor, este momento. No, te agradecemos, Señor, también la visitación que tú haces a nuestro espíritu cada día. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por los lazos que se han roto. Gracias por las ataduras deshechas, Señor. Gracias por las cadenas que han caído. Gracias, Señor, por la sanidad que tú estás haciendo hoy y sigues haciendo, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dale un fuerte